Seminario de Mercado Eléctrico sobre la Ley 20.936, excluyendo el artículo 72 y los artículos transitorios. Los integrantes son Tomás Montesinos, Gustavo Valenzuela y quien les habla, Joaquín Salazar. Capítulo 1. Generalidades. La Ley 20.936 establece un nuevo sistema de transmisión eléctrica y crea un organismo coordinador independiente del Sistema Eléctrico Nacional. En este capítulo se define lo que es el sistema de transmisión, compuesto por el Sistema de Transmisión Nacional, zonal, para pueblos de desarrollo y Sistema de Transmisión dedicado, además del Sistema de Transmisión Internacional. En primer lugar, el artículo 73 define un sistema de transmisión como un conjunto de líneas y subestaciones eléctricas que forman parte de un sistema eléctrico. El sistema de transmisión nacional es el sistema que interconecta todos los demás segmentos y permite el desarrollo de un mercado eléctrico común. Se compone de los antiguos sistemas SIC y SING. Por otra parte, el sistema de transmisión para pueblos de desarrollo corresponde a las líneas y subestaciones que permiten transportar la energía producida por medios de generación que puedan haber en un mismo polo hacia el sistema de transmisión nacional. Los sistemas de transmisión dedicados son las líneas y subestaciones que permiten a las generadoras inyectar su generación a la red o para el suministro a clientes regulados o no regulados. Sistema de transmisión zonal se define como las líneas y subestaciones eléctricas dispuestas esencialmente para el abastecimiento actual o futuro de clientes regulados. Y por último, el sistema de interconexión internacional está constituido por aquellas líneas y subestaciones que van destinadas al transporte de energía que se va a importar o exportar hacia o desde el territorio nacional. El artículo 79 define que las instalaciones de los sistemas de transmisión están sometidas a un régimen de acceso abierto. Esto quiere decir que cualquier interesado puede solicitar acceso al Coordinador Eléctrico Nacional para hacer uso del sistema de transmisión. El acceso será concedido o no dependiendo de factores técnicos como la capacidad de la línea o la proyección a futuro que se tenga de las cargas. A cambio, los terceros deben pagar la remuneración del uso del sistema de transmisión que corresponda. Además, con esta ley se incluye el acceso abierto a los sistemas de transmisión dedicados, lo cual antes no se consideraba y ahora se define en el artículo 80, que establece que mientras se cumplan los requisitos como la existencia de capacidad de transmisión o no interfiera con la proyección futura de transmisión, no se puede negar el acceso a ningún interesado. Por último, en este capítulo se tiene el artículo 81 que establece que toda empresa eléctrica que inyecte o retire energía y potencia del sistema eléctrico ante la ley está haciendo uso de los sistemas de transmisión. Y el artículo 82 que habla sobre los permisos de la exportación e importación de energía y otros servicios eléctricos, y establece que tanto la exportación como la importación no se podrán efectuar sin previa autorización del Ministerio de Energía. Capítulo 2. Planificación energética. La ley nos dice que cada 5 años se debe desarrollar un proceso de planificación a largo plazo. Este debe considerar la expansión de generación y de consumo de al menos un horizonte de 30 años, y en este plan se debe considerar la proyección de oferta y demanda, la identificación de polos de desarrollo, el intercambio internacional de energía, la generación distribuida, las políticas de medio ambiente que tengan incidencia en el plan y sus objetivos de eficiencia, dentro de otras cosas. El procedimiento para realizar este plan será dictado por el reglamento, y al menos 2 antes de que se venza el plazo de la planificación anterior, el Ministerio debe iniciar este proceso. Los polos de desarrollo son zonas donde existen recursos para la producción de energía eléctrica proveniente de energías renovables. Estos utilizan un único sistema de transmisión y resultan de interés público debido a que son eficientes económicamente para el suministro eléctrico. Al seleccionar pueblos de desarrollo, se debe considerar la obligación de que un 20% de los retiros totales de un año calendario debe haber sido inyectado al sistema eléctrico mediante energías renovables no convencionales, sumado al hecho de que se tuvo que haber realizado una evaluación ambiental a la zona donde se quiere realizar el pueblo de desarrollo. Una vez realizado lo anteriormente mencionado, se obtiene un informe técnico del pueblo de desarrollo.
Anualmente se debe realizar una planificación de la transmisión, con un horizonte de al menos 20 años. Este abarcará las obras de expansión necesarias en el sistema de transmisión nacional y debe considerar la planificación a largo plazo y los objetivos de eficiencia económica, competencia, seguridad y diversificación que se establece por ley. Esta planificación debe considerar la minimización del riesgo del abastecimiento, la creación de condiciones que promuevan la oferta y faciliten la demanda, instalaciones económicamente eficientes y la posible modificación de instalaciones de transmisión existentes que permitan realizar las expansiones necesarias. Los polos de desarrollo se podrían llegar a considerar en este plan si es que no existe coordinación entre propietarios de generación y se encuentra en riesgo la materialización del polo de desarrollo. Las obras de expansión se pueden dividir en obras nuevas y obras de ampliación. Las obras de ampliación aumentan la capacidad o seguridad y la calidad de servicio de las líneas y las subestaciones eléctricas que ya existen, mientras que las obras nuevas son aquellas líneas o subestaciones eléctricas que no existen y son creadas para aumentar la capacidad o la seguridad y la calidad de servicio del sistema eléctrico. Del artículo 89 se puede desprender que no corresponden a obras de ampliación aquellas inversiones necesarias para mantener el desempeño de las instalaciones conforme a la normativa vigente. Dentro de los 15 primeros días de cada año, el coordinador debe enviar a la Comisión una propuesta de expansión de la transmisión. 5 días después de recibir esta propuesta, la Comisión debe hacer un llamado a presentar proyectos de expansión. Con esto se realiza un informe que pasa por distintas etapas de validación hasta que se obtiene un informe técnico definitivo. Luego, dentro de los 15 días de recibido el informe, el Ministro de Energía fijará las obras de ampliación que deben iniciar su proceso de licitación. Lo mismo ocurrirá para las obras nuevas, pero en un plazo de 60 días. Si se llegase a requerir una franja preliminar, se considerarán criterios como el propósito de su uso, su nivel de tensión, su dificultad de acceso o a desde polos de desarrollo, la complejidad de su implementación y la magnitud de estas. Capítulo 3. Calificación de las instalaciones de los sistemas de transmisión. Las líneas y subestaciones eléctricas de cada sistema de transmisión nacional para polos de desarrollo de transmisión zonal y de los sistemas dedicados serán determinadas cada 4 años por la Comisión mediante una resolución. Dicha resolución debe incorporar el momento que entran en operación las instalaciones futuras de transmisión de construcción obligatoria contenidas en los respectivos decretos de expansión, al igual que aquellas otras que entren en operación dentro del periodo de vigencia de la referida resolución. Las líneas y subestaciones eléctricas solo podrán pertenecer a un segmento del sistema de transmisión. También en este proceso se debe definir la desconexión de aquellas líneas y subestaciones que no sean necesarias para el sistema. 90 días después de la recepción de la resolución mencionada con anterioridad, la Comisión debe emitir un informe técnico preliminar que contenga todas las calificaciones de todas las líneas y subestaciones del sistema de transmisión. Los participantes interesados tienen 15 días para presentar observaciones al informe. Cuando termina el plazo de observaciones, se tiene un plazo de 15 días donde se presentará el informe final, el cual será rechazado o aceptado. Posteriormente se podrán presentar discrepancias al informe. Y una vez terminado este plazo para realizar discrepancias, la Comisión deberá aprobar el informe técnico definitivo con la calificación de las líneas y de las subestaciones. Capítulo 4. Tarificación de la transmisión. La tarificación de la transmisión se basa en obtener el valor anual de las instalaciones. Así, mediante una remuneración, se paga a los inversionistas que hayan construido las líneas para que estos puedan recuperar la inversión. Esta remuneración consiste en lo que se conoce como el valor anual de transmisión por tramo o por sus siglas VAT,
que se define en el artículo 103 y se calcula cada 4 años. El VAT corresponde a la suma del ABI o anualidad del valor de inversión, que corresponde a la suma de los costos eficientes de adquisición e instalación de las componentes de las instalaciones de transmisión, y el COMA, que corresponde a los costos de operación, mantenimiento y administración. El ABI se calculará considerando la vida útil de cada tipo de instalación que sea parte de las líneas de transmisión. Bueno, la vida útil de las instalaciones se detalla en un informe técnico el cual el artículo 104 define cómo se debe llevar a cabo. En primer lugar, la Comisión publicará un informe técnico preliminar en el que se detallarán las vidas útiles de los elementos de transmisión. Este podrá ser examinado por los participantes y usuarios e instituciones interesadas. Posterior a la publicación del informe preliminar, durante un plazo determinado, los usuarios e instituciones interesadas podrán hacer observaciones, las cuales podrán ser aceptadas o rechazadas justificadamente. Luego de esto, se publicará un informe técnico definitivo. Si se mantuviesen observaciones que no fueron aceptadas en el informe técnico definitivo, los interesados podrán presentar sus discrepancias al panel de expertos, las cuales deberán ser resueltas por el panel. En caso de no haber discrepancias, la Comisión publicará en su sitio web el informe definitivo. Luego de lo que se declare por parte del panel de expertos, la Comisión publicará el informe técnico definitivo incorporando lo resuelto por el panel. Las vidas útiles de las instalaciones consideradas en el informe se aplicarán por 3 periodos tarifarios consecutivos. Luego se tienen los artículos 105 y 106 que definen tanto la fecha de inicio como quienes pueden participar del estudio de valorización. Bueno, en el artículo 107 se detalla el proceso para realizar estas bases, así como también se establece lo que como mínimo deben contener las bases del estudio de valorización. Para el desarrollo de las bases técnicas del estudio de valorización, se sigue un proceso muy similar al de la obtención del informe técnico que detalla la vida útil de las instalaciones, dando como resultado las bases técnicas definitivas del estudio de valorización. En conjunto con la publicación de las bases definitivas, la Comisión llama a una licitación pública internacional de los estudios de valorización de instalaciones de transmisión que correspondan. En el artículo 108 de este capítulo, se efectúa el reglamento para la licitación y supervisión del estudio de valorización. Por otra parte, en el artículo 109, se define que las empresas de transmisión nacional, zonal y de sistemas de transmisión para pueblos de desarrollo son las que deberán concurrir al pago del o los estudios de valorización de instalaciones. En el artículo 110 se detalla lo que deben contener los resultados del estudio de valorización. Por otra parte, el artículo 111 establece que luego de recepcionado el o los estudios, la Comisión tiene un plazo de 5 días para convocar a una audiencia pública a los participantes y a los usuarios e instituciones interesadas. En esta audiencia, el consultor deberá exponer los resultados del o los estudios de valorización. Una vez concluida la audiencia pública, se sigue un proceso muy similar al de la realización del informe técnico definitivo de la vida útil de las instalaciones y al de las bases técnicas definitivas vistos anteriormente, dando como resultado el informe técnico definitivo de valorización y la fijación del valor anual de las instalaciones de transmisión. El artículo 113 establece que una vez finalizado el periodo de vigencia de los valores determinados anteriormente, estos seguirán rigiendo hasta que se dicte el siguiente decreto, siguiendo todo el procedimiento legal para emitirlo. Capítulo 5. Remuneración de la transmisión. El artículo 114, con respecto a la remuneración de la transmisión, dice que para las empresas propietarias de las instalaciones de los sistemas de transmisión nacional, zonal y para pueblos de desarrollo, se deberá percibir anualmente el VAT correspondiente a cada uno de estos sistemas. Este valor corresponderá al total de la remuneración anual. Además, se establece un cargo único por uso, el cual será un complemento de los ingresos tarifarios reales, para recaudar así el valor anual final. Para el sistema de transmisión nacional y zonal, el pago lo realizan los usuarios, mientras que para el sistema de transmisión para pueblos de desarrollo, el pago lo realizan usuarios y generadoras en proporción al uso del sistema. Por otra parte, en caso de que se produzcan ingresos superiores a los niveles normales, cuando los sistemas se encuentren en retraso o indisponibilidad de instalaciones, el coordinador deberá realizar una reasignación de ingresos tarifarios a los usuarios afectados.
Acorde al artículo 115, el pago de los sistemas de transmisión nacional, zonal y de transmisión dedicada se regirá según lo siguiente. Para cada sistema de transmisión, cargo por uso será igual a la diferencia entre el 50% del valor anual de los tramos de transmisión y los ingresos tarifarios disponibles del semestre anterior. Esto dividido por la suma de la energía proyectada total a facturar. El artículo 116 dicta para determinar el cargo único de remuneración de la proporción utilizada por centrales generadoras en sistema de transmisión para polos de desarrollo, se regirá con la siguiente fórmula: 1 menos la suma de la capacidad instalada de generación dividido en la totalidad de capacidad instalada de transmisión. Luego el cargo por uso seguirá la misma lógica que los anteriores sistemas de transmisión. El pago de estos sistemas será a cargo de las centrales generadoras, acorde a una prorrata de la capacidad instalada de generación y su ubicación. Del artículo 117, la repartición de ingresos para cada sistema de transmisión queda dado por la recaudación mensual total de cada segmento y sistema se pagará prorrata del VATT. Las diferencias que se produzcan deberán ser consideradas en el cálculo del cargo del próximo periodo. Y finalmente todos los cálculos necesarios deberán ser realizados por el coordinador de acuerdo a la normativa vigente. Acorde al artículo 118, la tasa de descuento que deberá utilizarse para la determinación de la anualidad del valor de inversión será calculada por la Comisión cada 4 años. Esta deberá considerar el riesgo sistemático de las actividades propias de la transmisión y además será aplicable después de impuestos y no podrá ser inferior al 7% ni superior al 10%. Esta tasa de descuento se calcula de acuerdo al artículo 119, que dicta que la Comisión deberá licitar un estudio que defina la metodología del cálculo, para posteriormente emitir un informe técnico con la tasa de descuento calculada. Los concesionarios de servicios públicos de distribución están obligados a prestar el servicio de transporte, permitiendo el acceso a sus instalaciones, como líneas, subestaciones, entre otras, para que terceros den suministro a usuarios no sometidos a regulación de precio. Quienes transporten electricidad a través de estas instalaciones estarán obligados a pagar al concesionario un peaje. Este peaje será igual al valor agregado de la distribución vigente en la zona, todo esto ajustado para tanto clientes regulados como clientes libres. Según el artículo 121, en caso de mora o simple retardo, el pago de las facturas a empresas sujetas a coordinación del coordinador, estas podrán aplicar el máximo interés convencional sobre los montos, además de tener mérito ejecutivo. Las empresas de transmisión tendrán derecho a dar en garantía para la obtención de un financiamiento para la construcción y ejecución de un proyecto de transmisión, tanto de transmisión nacional, zonal y para polos de desarrollo. Capítulo 6. El coordinador. El coordinador independiente del Sistema Eléctrico Nacional se define como un organismo técnico e independiente encargado de la coordinación de la operación del conjunto de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional, que operan interconectadas entre sí. Este no forma parte de la administración del Estado, por lo que no se le aplican las disposiciones generales o especiales dictadas para el sector público. El coordinador debe operar acorde al principio de transparencia, por lo que debe mantener públicamente en su sitio web lo siguiente: marco normativo que se le sea aplicable, su estructura de organización interna, las funciones o competencias de cada una de sus unidades, entre otras. Con respecto a la administración y dirección, según el artículo 212.3, la dirección y administración del coordinador estará a cargo de un consejo directivo, compuesto por 5 consejeros. El consejo deberá velar por el correcto cumplimiento de las funciones que la normativa asigna al coordinador. Un consejero ejercerá como presidente del consejo y además se debe asignar un vicepresidente que actuará como presidente en caso de la ausencia de este. El Consejo designará además un director ejecutivo, el cual será elegido por 4 votos a favor del Consejo y que le corresponden las siguientes funciones. La elección del Consejo Directivo quedará a cargo del Comité Especial de Nominaciones. Este comité está compuesto por las siguientes personas. Su función es seleccionar a los miembros del Consejo Directivo mediante procesos públicos y abiertos. Sobre el cargo de consejero y las incompatibilidades, el cargo de consejero es de dedicación exclusiva. Vale decir, será incompatible con todos los cargos o servicios remunerados en sectores públicos y privados, exceptuando labores docentes o académicas. Las infracciones del coordinador o el consejo darán lugar a indemnizaciones correspondientes según las reglas generales. Según el artículo 212.10, los consejeros recibirán una remuneración equivalente a la establecida para los integrantes del panel experto. Por otra parte, el presidente recibirá un aumento del 10% de lo remunerado. Además, el coordinador posee patrimonio en forma de bienes muebles e inmuebles y un presupuesto anual, el cual deberá ser aprobado por la comisión de forma previa a su ejecución. El presupuesto del coordinador para expertos y los estudios de franja serán financiados en su totalidad por usuarios finales libres y sujetos a fijación de precio.
Este cargo será fijado anualmente por la Comisión y será conocido como cargo por servicio público, y se calcula de la siguiente forma: la suma de los presupuestos anuales de cada institución dividido en la energía proyectada total.